Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. Me quedé sin palabras unos segundos que parecieron eternos. La tensión en el aire era casi tangible, una presencia opresiva que me aplastaba. Mi mente intentaba procesar esa confesión que ningún profesional quiere escuchar, y mucho menos en esa forma tan cruda y sin rodeos. La habitación, por un instante, parecía estrecharse, como si quisiera absorbernos a ambos en su silencio pesado. ¿Y tú qué piensas?, preguntó, rompiendo el silencio con una voz que sonaba más como un susurro que como una pregunta. La simpleza de sus palabras contrastaba con la magnitud de lo que acababa de confesar. Sentí que mi profesionalismo se tambaleaba, que cada ética, cada regla que había aprendido, se desvanecía ante esa realidad brutal. ¿Cómo podía juzgarlo? ¿Cómo podía, en medio de esa confesión, mantener la objetividad? Abrí la boca, pero no encontré las palabras. Solo un silencio que me parecía un grillete que me ataba a esa escena terrible. La imagen de su esposa, aquella mujer que nunca conocí, se filtró en mi mente. Su rostro, su mirada, el silencio que debió haber sido su último suspiro. La culpa que el paciente llevaba en sus ojos era tan densa que podía sentirla como un peso que me aplastaba el pecho. No te voy a juzgar, logré decir, con una voz que intentaba ser firme, aunque por dentro temblaba. Lo que has hecho, por terrible que parezca, revela mucho sobre ti, sobre lo que has tenido que soportar, sobre tus miedos. Pero ahora, necesitamos entender qué te llevó hasta aquí. ¿Por qué? Sus ojos se humedecieron, y en ese instante supe que esa confesión era solo la punta del iceberg. La historia que llevaba dentro era mucho más profunda, llena de heridas invisibles, de secretos que habían enterrado más que un cuerpo en el suelo. La relación con su esposa, esa lucha interna que parecía haberlo consumido desde adentro, todo se mezclaba en un revoltijo de emociones que no podía ni quería ignorar. Mientras le ofrecía un pañuelo, sentí que la dinámica de esa sesión se volvía aún más intensa. No solo era una historia de violencia y oscuridad, sino también un espejo de mis propios miedos y dudas. ¿Qué haría yo si estuviera en su lugar? ¿Hasta dónde llega la mente humana cuando la desesperación la arrastra a límites insospechados? En ese momento, entendí que la verdadera terapia comenzaba ahora. No era solo ayudarlo a entender su pasado, sino también a enfrentarse a su propio reflejo, a ese monstruo que había creado y que ahora, en un acto de desesperación, había decidido esconder en las sombras del patio trasero. La confesión permaneció suspendida en el aire, como una sentencia inevitable y un recordatorio de que, en algún lugar oscuro de la mente, todos llevamos secretos que quizás nunca debamos descubrir. Mi respiración se volvió más cortada cuando sus palabras flotaron en el aire como una nube pesada. Enterró el cuerpo de su esposa en el jardín, dijo, y me miró con una mezcla de miedo y esperanza, como si esperara que yo fuera a juzgarlo, a condenarlo sin reparos. Pero en ese momento, lo único que sentí fue una ola de inquietud que me atravesó por completo. ¿Qué se puede decir ante algo así? ¿Qué puedo hacer, como profesional y como persona, cuando la realidad supera cualquier límite que me haya imaginado? Mi mente se dispersó en un torbellino de pensamientos. No solo se trataba de un acto criminal, sino de un desgarrador símbolo de su desesperación, de una lucha interna que parecía haberlo desgarrado hasta el alma. La imagen de ese hombre, con las manos temblorosas, cavando en la tierra como si buscara esconder no solo un cadáver, sino también una parte de su propia historia que nunca quiso enfrentar, se quedó grabada en mi memoria. La noche que describió, las lágrimas que trató de reprimir, la sensación de que sus palabras estaban a punto de romperse en mil pedazos, todo formaba un cuadro que se volvía más oscuro con cada segundo que pasaba. Pensé en la fragilidad del ser humano, en cómo el peso de los secretos puede convertirnos en sombras de nosotros mismos. Lo que me sorprendió fue su pregunta, casi una súplica: ¿me juzgarías? Como si mi opinión fuera a definir su destino. Pero no podía responderle con simple condena, porque sabía que en ese instante, él también se estaba condenando a sí mismo, enfrentando un juicio interno que parecía más severo que cualquier sentencia legal. ¿Qué podía decirle? ¿Qué podía hacer en ese momento que no fuera a escuchar, acompañar en su silencio y tratar de entender la complejidad de su dolor?
Mientras el silencio se extendía, mi instinto profesional me llevó a mantenerme presente, a no dejar que la empatía se convirtiera en juicio, a ofrecerle un espacio seguro para que pudiera respirar, para que pudiera tratar de descifrar esa maraña de sentimientos que lo ataba. Sin embargo, no podía evitar sentir la sombra de una duda moral que se colaba en mis pensamientos. ¿Hasta qué punto debía acompañarlo en su confesión sin juzgar? ¿Qué límites tenía que poner para no perder mi propia humanidad en medio de esa historia? La línea entre ser un profesional compasivo y una persona que juzga se volvía difusa en ese momento. Me pregunté si alguna vez había sentido algo parecido, si en algún otro caso, la culpa y la desesperación habían llevado a alguien a un acto tan extremo. La diferencia era que ahora, en esa habitación, esa historia había dejado de ser solo un relato para convertirse en una realidad que pesaba en el aire. Los latidos en mi pecho parecían sincronizados con la angustia que emanaba de su figura, y en ese instante, comprendí que la verdadera terapia no era solo entender su pasado, sino también acompañarlo en su proceso de aceptar esa oscuridad que había decidido esconder en el rincón más profundo de su patio trasero. La sensación de impotencia me invadió, pero también una profunda empatía. Él había llevado durante mucho tiempo un peso que finalmente estalló en ese acto extremo. La culpa parecía devorarlo desde dentro, y el silencio que nos envolvió en esos minutos fue más elocuente que cualquier palabra. En ese momento, sentí que mi papel no era juzgar, sino escuchar, acompañar y validar esa humanidad rota que parecía haber quedado atrapada en sus propias sombras. Porque, en el fondo, todos llevamos secretos que quizás nunca debamos descubrir, pero que, en algún punto, demandan ser enfrentados, aunque no siempre de la forma que uno espera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. Mi mente se tambaleaba, intentando procesar la magnitud de sus palabras, mientras un peso inexplicable parecía apoderarse de mi pecho. Me pregunté si alguna vez había estado tan cerca de la oscuridad que habita en los rincones más profundos del alma humana, y si, en alguna parte, también había sentido esa necesidad desesperada de esconder algo tan indescriptible. La tensión en la habitación se hizo casi palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado con cada segundo que pasaba. No podía permitir que la emoción me dominara, aunque en mi interior una parte de mí gritaba por un espacio de comprensión y por un esfuerzo consciente de no juzgar. La ética profesional me recordaba que debía mantener mi compostura, que debía escuchar sin emitir condena, pero en ese momento todo mi ser requería una respuesta. ¿Qué límites tenía que poner para no perder mi propia humanidad? ¿Hasta qué punto podía ofrecer mi empatía, sin caer en la complicidad? La línea entre entender y aceptar se volvía cada vez más difusa. El silencio se fue prolongando, una especie de marea silenciosa que nos envolvió y que parecía decir mucho más que las palabras. Sentí que, en esa quietud, podía escuchar los latidos de su corazón, reflejando su lucha interna, su desesperación, el peso de sus propios secretos. La historia que me había contado no era solo un relato macabro. Era la manifestación de un dolor profundo, de una culpa que no podía dejarlo en paz. Y en ese momento, entendí que la verdadera labor de un terapeuta no era solo descifrar las motivaciones, sino también acompañar a la aceptación de esa oscuridad. Pensé en mis propios límites, en las veces que quizás me había preguntado si alguno de mis pacientes podría llegar a un extremo semejante y si acaso habría alguna señal que pasara desapercibida. La empatía requiere un equilibrio delicado, una especie de danza entre la comprensión y la distancia emocional. Porque aunque quisiera ayudar, también debo proteger mi propia humanidad, esa que me permite seguir atendiendo a otros sin perderme en su abismo. La pregunta que me lanzó, con esa misma calma casi mortecina, de si yo lo juzgaba, resonó en mi cabeza con una intensidad que no podía ignorar. No era solo una cuestión de curiosidad o de honestidad, sino una estrategia, una prueba para ver si yo también era capaz de aceptar esa oscuridad sin apartar la mirada. La sentí como una provocación, una forma de desafiarme a mantenerme firme en mi papel, sin ceder a la tentación de condenar. Pero, en realidad, esa pregunta también revelaba su miedo, su deseo de ser entendido, de que alguien, en algún lugar, reconociera la complejidad de su existencia.
Mi respuesta, entonces, no podía ser otra que un silencio medido, una mirada que transmitiera comprensión sin juicios. Porque sé que, en ese instante, lo que más necesitaba no era una condena, sino un espacio seguro donde pudiera explorar esa culpa que lo estaba consumiendo por dentro. La terapia, pensé, no es solo un proceso de análisis, sino también un acto de amor y aceptación, incluso hacia lo más oscuro que llevamos dentro. Me pregunté si, en alguna otra ocasión, habría sentido esa misma mezcla de empatía y distancia, si alguna vez me habría enfrentado a un caso que desafía los límites de la moral y la ética. La verdad es que, a veces, la línea entre ser un facilitador del cambio y un testigo de la propia destrucción se vuelve borrosa. Solo puedo confiar en mi formación, en mi intuición y en esa chispa de humanidad que, espero, nunca se apague. Al final, lo que quedó en el aire fue un silencio compartido, una aceptación tácita de que, aunque sus secretos sean oscuros e indecibles, en ese momento, lo único que podía ofrecerle era mi presencia, mi escucha y la certeza de que, quizás, en esa oscuridad, también hay un camino hacia la redención. Porque todos llevamos dentro un rincón donde ocultamos lo que no queremos enfrentar, pero que, tarde o temprano, demanda ser visto y aceptado, aunque sea a costa de nuestra propia paz. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. Mi mente se quedó suspendida, intentando procesar la magnitud de sus palabras. Por un momento, me pregunté qué tipo de monstruo podía esconderse tras una confesión así. No se trataba solo de un crimen, sino de una carga que parecía arrastrar desde lo más profundo de su ser, una culpa que lo había marcado desde siempre. Mientras se permanecía allí, en silencio, con una expresión que oscilaba entre la calma y la tensión, yo sentí que el aire en la habitación se volvía más pesado, más denso con cada instante de silencio. Pensé en cómo había llegado a ese punto, en las decisiones que lo habían llevado a enterrar un secreto tan oscuro. La imagen de su rostro, en ese momento, no era solo la de un hombre que había cometido un acto terrible, sino la de alguien que, en el fondo, buscaba una forma de redimir su propia existencia, de liberarse de una culpa que lo consumía lentamente. La pregunta que me lanzó, esa a la que me pidió que no lo juzgara, resonó en mi cabeza como un eco persistente. ¿Cómo podía yo, como profesional y como ser humano, sostener esa petición cuando la evidencia parecía condenarlo sin remedio? Me esforcé por mantener la compostura, por no mostrar ninguna señal de juicio, consciente de que en ese instante mi papel no era condenar, sino escuchar. Escuchar sin prejuicios, sin tratar de entenderlo por completo. Solo así, quizás, podría ofrecerle un espacio donde pudiera enfrentarse a su propia verdad, por dolorosa que fuera. Le respondí con una voz calmada, tratando de transmitirle que en ese momento no era un juez, sino un acompañante en su camino oscuro, uno que debía respetar sus silencios y sus secretos, por más terribles que fueran. Con cada palabra que intercambiábamos, sentí que la realidad se desdibujaba, que la línea entre lo correcto y lo equivocado se volvía más borrosa, más inasible. La confesión había abierto una puerta que quizá nunca volvería a cerrarse, y en ese abrirse, también descubrí la vulnerabilidad que todos llevamos dentro, esa que nos hace humanos, al mismo tiempo, peligrosamente frágiles. ¿Qué tan lejos puede uno llegar cuando el peso de sus acciones lo arrastra a un abismo sin fondo? Esa era la pregunta que me rondaba en la mente, mientras mantenía la mirada fija en sus ojos, buscando alguna señal de arrepentimiento, de remordimiento, o quizás solo de aceptación. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. En él, percibí una especie de rendición, una aceptación tácita de la sombra que ahora lo perseguía. Pero también sentí una chispa de esperanza. Porque si algo aprendí en estos años, es que incluso en la oscuridad más profunda, hay una posibilidad de redención, un camino que se puede recorrer, aunque sea a tientas, con la certeza de que no estamos solos en esa lucha interna. Pensé en cómo esta historia podía terminar. Si tal vez algún día él sería capaz de enfrentarse a esa verdad sin miedo, si podría perdonarse a sí mismo. La vida, me dije, siempre nos pone a prueba en formas que no podemos imaginar. Y solo el tiempo, y quizás un poco de nuestra voluntad,
nos permitirá salir de esas fosas profundas en las que a veces caemos sin darnos cuenta. Mientras tanto, yo me quedé allí, en esa habitación, con la certeza de que, en ese silencio compartido, también residía una especie de consuelo, un reconocimiento de que, aunque los secretos sean oscuros y peligrosos, la posibilidad de encontrar la luz nunca se extingue del todo. Solo hay que saber buscarla, incluso en los lugares más insospechados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. La primera vez que escuché esas palabras, apenas pude procesar la magnitud de lo que me estaba diciendo. La sala parecía estrecharse, como si el aire mismo se volviera más pesado, más denso. Mi mente buscaba una manera de mantener la compostura, de no dejar que la incredulidad se reflejara en mi rostro, pero cada término, cada silencio, me golpeaba con fuerza. ¿Cómo podía alguien, en plena lucidez, confesar una acción tan extrema? La imagen del patio trasero, del suelo removido, de esa tierra que ahora guardaba un secreto tan oscuro, se impuso en mi mente sin permiso. Intenté mantener la calma, pero era un acto de equilibrio precario. No era solo un proceso clínico, era también una confrontación con lo desconocido, con los límites de la moral y la ética. ¿Qué respuesta sería apropiada? ¿Qué palabras podrían aliviar, o al menos, contener la carga que había en su confesión? Me pregunté si en ese momento, él también sentía esa tensión, esa especie de liberación y condena simultáneas. La verdad que me había revelado parecía pesarle, pero también aliviarle, como si al confesar, alguna parte de esa culpa se hiciera menos insoportable. Me quedé allí, inmóvil por unos segundos que parecieron eternos, observando sus manos temblar sobre sus rodillas, notando cómo su respiración se volvía más superficial. La pregunta que me lanzó después, casi como un susurro, rompió el silencio en el que me había sumergido. ¿Me juzgas? La pregunta me golpeó con una fuerza distinta. En ese momento, comprendí que no solo se enfrentaba a mí, sino también a su propia condena interna. La duda sobre si sería condenado por su secreto, si yo, como profesional, podría o querría emitir un juicio, se convirtió en un peso adicional en la sala. Me esforcé por mantener una postura neutral, aunque mi mente bullía con multitud de pensamientos. ¿Debía responderle con sinceridad? ¿Debería explorar esa confesión, adentrarme en sus motivos, en sus miedos? La verdad es que sentí que cualquier respuesta que diera sería insuficiente frente a la magnitud de su carga. La culpa, el remordimiento, la desesperación, todo eso se mezclaba en su silencio, en esa mirada que buscaba alguna señal de perdón o condena en la mía. Pensé en cómo ese secreto podía destruirlo lentamente, o quizás, en cómo él podía estar buscando, en esa confesión extrema, un punto de partida para redimir su alma. La idea de que la tierra en ese patio trasero pudiera esconder más que solo restos físicos, que en realidad escondiera su propia historia, sus decisiones, sus arrepentimientos no me abandonaba. Me pregunté qué implicaba realmente esa acción, qué había pasado en esa noche, en ese momento en que su vida cambió para siempre. A partir de ese instante, supe que mi tarea sería más compleja que simplemente escuchar. Tendría que acompañarlo en un proceso de enfrentamiento con esa realidad, de comprender si la culpa podía transformarse en perdón, si él mismo lograba aceptar su historia. La línea entre la justicia, el daño y la redención se volvía difusa en ese contexto. La confesión, en su crudeza, me recordaba que la mente humana puede albergar secretos que rompen la lógica y desafían nuestra capacidad de empatía. Pero también, que incluso en las sombras más profundas, puede germinar una chispa de esperanza, una oportunidad para reconstruir, para perdonar. En esa noche, mientras la lámpara lanzaba un tenue resplandor sobre sus manos entrelazadas, entendí que la verdadera tarea no era juzgar, sino entender. Entender que lleva a alguien a cometer acciones tan extremas. Más importante aún, ¿cómo puede alguien encontrar su camino de regreso desde el abismo? Porque, en última instancia, todos somos buscadores de luz, incluso en los lugares más insospechados, incluso cuando el peso de nuestros secretos parece apoderarse de cada rincón de nuestra existencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa,
que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. Mi mente se aceleró, intentando procesar esa confesión, esa revelación que parecía desafiar toda lógica. ¿Qué podía motivar a alguien a cometer tal acto? ¿Había sido un acto de desesperación, de rabia, de amor distorsionado? La pregunta persistía en mis pensamientos, pero lo que más me sorprendió fue la serenidad con la que lo había dicho, como si estuviera intentando aliviar su propia carga, como si esa confesión fuera en realidad un paso hacia alguna forma de redención. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el peso de sus palabras en cada rincón de mi ser. La habitación se convirtió en un espacio de silencio cargado de significado, donde cada segundo parecía expandirse y comprimirse al mismo tiempo. Sentí la tensión en el aire, esa incomodidad que surge cuando los secretos más oscuros se hacen visibles, cuando la fachada de normalidad se resquebraja y revela una realidad mucho más compleja. En ese momento, no podía evitar preguntarme qué historia había detrás de esa decisión, qué fuerzas lo habían llevado a ese extremo. La culpa, la desesperación, el amor quizá, o una mezcla de todo eso. Mi instinto, como psicólogo, me decía que debía ser cuidadoso, que no podía juzgar sin entender, pero al mismo tiempo, la gravedad de su confesión requería una atención especial. ¿Cómo responder a algo así? ¿Cómo acompañar a alguien que ha cometido un acto tan extremo y, sin embargo, busca ayuda? La línea entre el juicio y la empatía se tornaba borrosa en esa situación, y sabía que mi papel sería guiarlos en esa frontera difusa, ayudándolo a explorar sus motivos sin condenarlo, a enfrentarse a su historia sin perderse en ella. Mientras pensaba en esto, observé sus manos, temblorosas, nerviosas, quizás intentando esconder alguna emoción que no lograba controlar. La tensión en ese momento era palpable, y aunque en mi interior sentía una mezcla de shock y tristeza, también intentaba mantener la calma, entender en qué nivel esa confesión podía ser un punto de partida para alguna forma de sanación. La idea de que la tierra en ese patio trasero pudiera esconder más que solo restos físicos, que en realidad guardaba sus propias decisiones y arrepentimientos, me rondaba con fuerza. La imagen de esa tierra húmeda y oscura se convirtió en un símbolo de los secretos enterrados, de los fantasmas que acechan en la sombra de una vida aparentemente normal. Me pregunté si, en su búsqueda de redención, esa confesión sería un primer paso, o si, por el contrario, marcaría el inicio de un camino aún más oscuro. La moralidad, en esos casos, se vuelve ambigua, y uno se enfrenta a dilemas que desafían toda lógica. No estaba allí para juzgar, aunque el peso de su mentira me golpeaba con fuerza, sino para entender. Para entender qué lleva a alguien a cometer tales actos y cómo puede reparar, si es que es posible, el daño causado. Pero más allá de la historia, lo que realmente me impactaba era la fragilidad humana, esa capacidad de esconder tanto dolor y culpa en un rincón secreto, en la tierra del patio trasero, que parecía, en su silencio, guardar más que una simple tumba. Guardaba un fragmento de una historia de amor, de violencia, de arrepentimiento, quizás, de esperanza. La esperanza de que, en medio de la oscuridad, todavía puede haber un camino hacia la luz, por tortuoso que sea. A partir de ese momento, supe que la verdadera tarea no sería solamente escuchar, sino acompañar en el proceso de entender y aceptar esa realidad. La aceptación no significaba justificar, sino reconocer y afrontar que aquellos secretos enterrados no definían por completo a una persona, pero sí marcaban el inicio de su proceso de confrontación y posible redención. Pensando en todo esto, me di cuenta de que, en algún nivel, todos somos buscadores de luz, incluso en los lugares más insospechados. Que, en nuestro interior, hay una chispa que puede arder más fuerte si la alimentamos con comprensión y paciencia. Y que, quizás, la única forma de avanzar es enfrentarnos a nuestras propias sombras, sin miedo, con la esperanza de que en ellas también hay un camino hacia la paz. Sentí un estremecimiento recorrerme la espalda cuando mi paciente susurró, con una voz que parecía apagada por el peso de sus palabras, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La habitación se sumergió en una penumbra que parecía reflejar su silencio, y en sus ojos busqué alguna señal de arrepentimiento, de desesperación, o quizás de una resignación que no terminaba de entender. En ese instante,
Supe que no solo estaba enfrentando un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con destruirlo desde dentro. Le pregunté, con una voz tranquila pero cargada de interés, cómo había llegado a esa decisión, qué pensamientos lo habían llevado a cometer un acto tan extremo. Me miró fijo, como si intentara encontrar alguna respuesta en mi rostro, y por un momento me pareció que la sala se diluía en un silencio casi insoportable. Él no respondió de inmediato, y en ese interín, cada segundo parecía extenderse infinitamente. La tensión en su rostro era palpable. Cada línea, cada arruga, parecía contar una historia de culpa, de amor perdido y de desesperanza. Finalmente, levantó la vista y dijo que todo había comenzado con un pequeño desencuentro, una discusión que se convirtió en una tormenta que no supo cómo detener. La violencia, confesó, fue una explosión de emociones acumuladas, un acto impulsivo que ahora le parecía incomprensible. Me habló de su rutina diaria, levantarse temprano, cuidar del jardín, mantener la casa en orden, y en cada uno de esos detalles, buscaba una explicación, una razón que justificara lo injustificable. Pero en el fondo, sabía que ninguna razón podía remendar lo irreversible. Le pregunté si había pensado en las consecuencias, en cómo viviría con esa carga el resto de sus días. Me respondió con una mirada vacía, diciendo que a veces ni siquiera podía aceptar lo que había hecho, pero que sentía que era la única forma de liberar su culpa, de dejar atrás ese peso insoportable. La idea de enterrar a su esposa en el patio trasero parecía una solución desesperada, un intento de mantenerla cerca, en una forma distorsionada de protección o posesión. Intenté entender si había algo en su relación que pudiera haber desencadenado tal brutalidad. Él mencionó que su amor por ella se había ido desgastando, que las peleas frecuentes y la indiferencia habían creado un abismo entre ambos. Pero también confesó que, en su corazón, no había ninguna justificación para lo que había hecho. Solo una confusión profunda, un torbellino de emociones que lo arrastraron a ese acto terrible. Me pregunté si la culpa lo consumiría o si, en algún rincón de su alma, había una chispa de remordimiento genuino. Mientras él hablaba, no podía dejar de pensar en la fragilidad humana, en cómo nos aferramos a la esperanza en medio de la oscuridad, a pesar de todo. Sentí que su historia era un espejo de esa lucha interior que todos enfrentamos en diferentes formas. La diferencia es que algunos secretos permanecen enterrados en la tierra, mientras que otros nos atormentan desde dentro, devorando nuestra paz. Le indiqué que, aunque el pasado no puede cambiarse, sí existe la posibilidad de que encuentre un camino hacia la redención. Le pregunté si había pensado en entregarse a la justicia, en enfrentar lo que había hecho, o si prefería seguir viviendo con esa mentira, con esa carga que parecía pesarle cada día más. La respuesta fue un silencio que parecía decirlo todo y a la vez nada. Era como si, al final, la verdad que buscaba no fuera solo una respuesta verbal, sino un acto de aceptación y de respeto hacia sí mismo. Sentí que cada palabra que salía de su boca era un paso más en su proceso de confrontación con esa sombra que tanto lo consumía. La historia que me contó fue dura, pero también reveladora. Nos muestra que, en la oscuridad, todos llevamos una chispa de luz que, si la alimentamos con comprensión y sinceridad, puede guiarnos hacia un lugar diferente. Un lugar donde la culpa deje de ser una condena y se convierta en un impulso para buscar la paz interior. Desde entonces, cada sesión con él se convirtió en un viaje hacia el entendimiento y la aceptación, no solo de sus acciones, sino de su propia humanidad. Porque, en última instancia, creo que todos somos un conjunto de heridas, de errores y de redenciones, y que solo enfrentando nuestras sombras podemos encontrar, quizás, la posibilidad de redimir nuestra historia, con ella, nuestra alma. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. Mi mente intentaba procesar aquella revelación, como si cada palabra fuera una piedra lanzada a un lago todavía tranquilo, creando ondas que se extendían y perturbaban la superficie de mi conciencia. La tensión en el aire era tangible, y una pregunta incómoda se formó en mis labios. ¿Qué se podía hacer con una confesión así? ¿Qué responsabilidad tenía yo como profesional frente a un acto tan extremo? Sin embargo, en lugar de formularla,
Mantuve una expresión neutral y observé cómo la respiración del hombre se volvía más profunda, como si cada inhalación fuera un acto de resistencia a la pesadez de su secreto. Me pregunté qué le había llevado a ese punto. ¿Qué demonios internos lo habían empujado a cometer una monstruosidad así? La historia que me había contado en sesiones anteriores, sus pequeñas mentiras y excusas, cobraron un nuevo sentido en ese momento. Todo parecía un preludio de un abismo en el que había caído sin poder evitarlo. Sabía que mi papel no era juzgar, sino entender. Pero, en el fondo, también sabía que esa mentira, esa ocultación, ahora tenían un peso que podía destruirlo si no encontraba una forma de liberarse. Le observé con atención, intentando captar cualquier señal de sinceridad o de arrepentimiento genuino. La forma en que se retorcía las manos, la rigidez en su postura, la forma en que sus ojos se nublaban al buscar algo en mi rostro, todo eso era un mapa de su tormento. Cada palabra que había dicho en las sesiones anteriores adquiría un nuevo significado, y me di cuenta de que, en ese momento, su silencio era más elocuente que cualquier declaración verbal. Era un silencio que pedía ayuda, que imploraba una salida de aquella cárcel invisible en la que se había encerrado. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué implicaciones tendría para el aceptar la verdad? ¿Podría alguna vez perdonarse a sí mismo? La historia que había construido para sí mismo, esa fachada de normalidad, se derrumbaba ante esa confesión brutal. La idea de que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero me hizo pensar en cómo todos llevamos en nuestro interior un cementerio de secretos, de errores que preferiríamos olvidar, pero que, de alguna manera, nos acechan siempre. Pensé en las palabras que podría ofrecerle, en cómo podría guiarlo hacia un camino de redención y aceptación. La terapia no era solo hablar de lo que dolía, sino también ofrecer un espacio donde pudiera afrontar sus sombras sin ser aplastado por ellas. Le propuse que no estaba solo en esa lucha, que el peso que llevaba podía disminuirse si lograba enfrentarlo, si aceptaba que la verdad, aunque dolorosa, podía ser un primer paso hacia la paz. En ese momento, sentí que la única manera de ayudarlo era mostrarle que su historia no estaba escrita en piedra, que había espacio para cambiar, para redimir su alma si era capaz de enfrentarse a su propio reflejo y aceptar la realidad. La sombra de su secreto seguía allí. Sí, pero quizás, solo quizás, si lograba sacarla a la luz, el peso de la culpa podría comenzar a disiparse. Mi labor como psicólogo era ofrecerle un espejo más claro, uno que reflejara no solo sus errores, sino también su potencial de transformación. Esa noche, mientras se permanecía en silencio, yo sabía que el camino hacia la verdad sería largo y doloroso, pero también necesario. La verdad, por más oscura que sea, siempre busca salir a la superficie, y en ese momento, le prometí que, con paciencia y comprensión, juntos podríamos encontrar una forma de que esa verdad dejara de ser una condena y se convirtiera en un paso hacia la libertad. Sentí como si un viento helado hubiera atravesado la puerta de mi consulta, dejando una brisa de incertidumbre que se enroscaba en mi estómago. Él, con una calma que parecía demasiado tranquila para lo que acababa de decirme, frunció los labios, casi susurrando, soltó las palabras que me dejaron sin aliento. Enterré el cuerpo de mi esposa en el patio trasero. La pausa que siguió fue como un hueco en el aire, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Por un momento, solo pude mirarlo, intentando captar alguna señal de mentira o de arrepentimiento, pero en sus ojos solo había una tristeza profunda, como si ese secreto lo estuviera desgarrando por dentro. La sala parecía reducirse a esa confesión, a esa revelación que rompía con todo lo que creía posible. En mi mente, una serie de pensamientos cruzaron veloces. ¿Cómo podía alguien vivir con un peso así? ¿Qué tipo de oscuridad llevaba en su alma para llegar a hacer algo así? Pero, en la superficie, mi rostro debía mantenerse en calma, en profesionalismo, aunque por dentro me sentía como si estuviera en una cuerda floja, sin red de seguridad. Le pregunté, con voz controlada, si realmente quería decirme eso, si no era una especie de prueba o un juego, pero su mirada era demasiado sincera, demasiado rota. El silencio volvió a envolvernos, solo que esta vez, era más pesado, casi tangible. Sentí que, en ese instante, el peso de su secreto comenzaba a infiltrarse en cada rincón de mi pensamiento, como si su confesión hubiera abierto una puerta a un abismo que no deseaba explorar. Mi mente trataba de buscar la mejor manera de abordar esa revelación. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía ofrecerle? La ética profesional me exigía mantener la calma, pero en ese momento, la empatía me invadió con fuerza.
No podía simplemente echarle la culpa o juzgarlo sin entender el contexto, sin entender la tormenta interna que debía estar atravesando. La pregunta que me hizo después, esa que vino como un susurro tembloroso, ¿me juzgas?, casi me dejó sin palabras. La sencillez de la pregunta contrastaba con la complejidad de la carga que llevaba en sus espaldas. No obstante, en mi interior, algo se revolvió. No era solo un asunto de justicia o de juicio, sino un intento desesperado de buscar una explicación, una justificación o quizás, simplemente, una forma de aliviar su culpa. La duda me rondó. ¿Cómo responder a eso sin caer en la condena o en la compasión superficial? Sabía que debía darle un espacio para que pudiera expresar su verdad sin que se sintiera condenado, porque sólo así podría comenzar a sanar, si esa era su intención. Pero también, en lo más profundo de mí, una parte me preguntaba si alguna vez la verdad sería suficiente para remediar lo irreparable. Pensé en la vulnerabilidad que representa aceptar un secreto como ese, en cómo debe haber sido vivir con esa sombra en la espalda todos estos años. Me pregunté si alguna vez tuvo la oportunidad de confesar, o si prefería mantenerse en la clandestinidad de su culpa, como si eso pudiera hacer que el peso fuera menor. La idea de un cuerpo enterrado en el patio volvió a mi mente. Por un momento, sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. ¿Qué hacer con esa imagen? ¿Qué significaba realmente ese acto para él? Mi trabajo ahora era sostener su dolor sin juzgar, ofrecerle un espacio donde pudiera ser honesto, donde pudiera enfrentarse a sus propios demonios sin miedo a ser condenado. Pero también, en ese instante, una parte de mí quería saber más, comprender qué lo llevó a ese extremo, qué pensamientos lo acompañaron en la noche en que enterró a su esposa y si, en algún momento, esa misma tierra podía ser la clave para liberar esa carga que lo estaba destruyendo desde adentro. Pensar en esa posibilidad me hizo sentir una mezcla de asco, compasión y una curiosidad morbosa por entender los secretos que todos llevamos dentro, secretos que muchas veces preferimos enterrar en el patio trasero de nuestra existencia. La pregunta que me hizo, si lo juzgaba, resonó en mi cabeza y me recordó que, en realidad, todos somos vulnerables ante la verdad. La diferencia está en si tenemos la valentía de enfrentarnos a ella o si preferimos esconderla, cavando más profundo en nuestro propio silencio. Al final, solo pude ofrecerle un silencio prolongado, un espacio donde su verdad pudiera florecer sin ser condenada. Sabía que ese camino sería largo, lleno de sombras y de dudas, pero también de una potencial liberación. La verdad, por más oscura que sea, siempre tiene la intención de salir a la luz. Y en ese momento, le prometí en silencio que, con paciencia y comprensión, esa luz podría iluminar incluso los rincones más oscuros de su alma. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. Me quedé en silencio unos segundos que parecieron eternos, intentando procesar la magnitud de sus palabras sin dejar que la sorpresa o la repulsión se reflejaran en mi rostro. La ética y la profesionalidad, que siempre trato de mantener en primer plano, se enfrentaron a esa urgencia visceral de saber más, de entender que le llevó a cometer algo tan extremo. Sin embargo, sabía que mi deber no era juzgar, sino acompañar en ese desfiladero de oscuridad en el que se encontraba. Intenté mantener una expresión neutral, aunque por dentro mi mente gritaba por una explicación. ¿Qué pensamientos lo acompañaron en los minutos, horas o días que siguieron a ese acto? ¿Qué voces internas le dictaron que esa era la única salida? La imagen de esa tierra que parecía estar en el límite entre la vida y la muerte, empezó a llenarme de preguntas que no podía ni debía hacer en ese momento. Pero también, en un rincón de mi mente, una voz más pequeña y más temeraria me instó a cuestionar si esa historia era solo un acto de desesperación, o si escondía algo mucho más oscuro. Me pregunté si algún día, en algún momento, esa tierra enterrada dejaría de ser un símbolo de silencio y secreto, y se convertiría en la clave para liberar su carga, si esa tierra contendría la posibilidad de redención o, por el contrario, sería solo un recordatorio perpetuo de su culpa y su dolor. La imagen de las raíces que se adentran en la tierra como si quisieran devorar todo rastro de su pasado empezó a obsesionarme. La idea de que el cuerpo de alguien, por muy enterrado que esté, nunca desaparece por completo, sino que se transforma en parte del suelo,
del ocultamiento, de la negación. El silencio que rompió con su confesión fue pesado, casi insoportable. La tensión en la habitación creció, y en ese momento comprendí que no podía simplemente escuchar sin más. La ética me decía que debía confrontar esa historia, que quizás había algo que no encajaba, alguna inconsistencia que me hacía sospechar que quizá había un motivo más profundo, una razón más compleja que el simple acto de un esposo desesperado. Pero también entendía que quizás, en ese instante, lo más correcto era quedarme callado, permitiéndole que su verdad saliera sin la presión de una acusación, sin la tentación de juzgar. La duda se convirtió en una presencia constante en mi mente, una inquietud que no podía ignorar. ¿Hasta qué punto debo cruzar esa línea entre el observador y el participante? ¿Hasta qué punto puedo permitirme indagar en su historia sin perder mi objetividad, sin que esa curiosidad morbosa me consuma? La ética profesional siempre ha sido un equilibrio delicado, y en ese momento sentí que esa línea se desdibujaba lentamente. La moral y la empatía luchaban dentro de mí, como si ambas intentaran imponerse sobre esa tentación de desentrañar todos los secretos ocultos en su historia. Sabía que no podía resolver ese enigma en una sola sesión, ni en muchas sesiones por venir. La naturaleza de ese acto, tan extremo, requería un proceso de aceptación y de trabajo interno que iba mucho más allá de las palabras. Me pregunté qué papel jugaría yo en esa historia, si sería un simple acompañante o si, de alguna manera, también sería un espejo de sus propios fantasmas. La responsabilidad de no juzgar, de no condenar, pesaba en mis hombros, pero también sentía la necesidad de entender en qué momento, en qué rincón de su mente, esa decisión se había gestado. Mi mano tocó levemente la suya, sin apretar, solo para ofrecerle un puente, una señal de que no estaba solo en esa oscuridad. Le miré con una mezcla de compasión y tristeza, consciente de que ese secreto podía consumirlo si no encontraba alguna forma de liberarse. La tierra enterrada en su patio trasero no era solo un acto de ocultamiento, sino también un símbolo de su lucha interna, una metáfora de los secretos que todos llevamos en nuestro interior, esperando quizás el momento adecuado para salir a la luz o para convertirse en cenizas. Pensar en esa posibilidad de que algún día la verdad pueda emerger me hizo cuestionarme aún más mis propias fronteras éticas. ¿Cuándo sería correcto confrontar? ¿Cuándo sería mejor simplemente escuchar? La línea entre la complicidad y la intervención se volvió difusa, y en esa confusión encontré una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, sobre cuánto podemos soportar y cuánto estamos dispuestos a ocultar. La oscuridad que rodeaba esa historia me hacía reconocer que todos llevamos en nuestro interior un pozo sin fondo, y que a veces, solo a través del silencio o la paciencia, podemos comenzar a entender qué hay en el fondo. En ese silencio pesado, en esa noche que parecía no tener fin, comprendí que quizás, en algún momento, esa tierra enterrada sería el primer paso hacia la liberación. O quizás, sería solo un recordatorio de que, en lo más profundo, todos somos capaces de cosas que preferiríamos olvidar. Solo me quedó, en ese momento, seguir siendo un espectador consciente, con la promesa silenciosa de que, con el tiempo, la verdad, por dura y oscura que sea, siempre busca salir a la luz. El peso de la confesión me cayó sobre los hombros como una losa invisible. La manera en que sus palabras salieron de su boca, con esa calma inquietante, me dejó sin aliento por un momento. Sabía que lo que acababa de decir no era solo una historia. Era una carga que él llevaba por años, quizás toda su vida, y que ahora, en ese momento de vulnerabilidad, buscaba en mí una especie de aval, quizás, una comprensión que no podía encontrar en ningún otro lugar. Mi mente se aceleró al imaginar la escena que describía, un pequeño rincón del patio trasero, donde la tierra se convirtió en su refugio y su prisión. La imagen de esa tierra removida, de ese acto de enterramiento que simbolizaba mucho más que un simple acto físico, sino un símbolo de su propia negación y miedo. ¿Qué le había llevado a esa decisión? ¿Qué peso había llevado sobre sus hombros durante todo ese tiempo? La historia que me contó era un laberinto oscuro, un rompecabezas de emociones y secretos que no podía ni quería resolver de inmediato, pero que, sin duda, me marcaría para siempre. Me preguntó si lo juzgaba. La pregunta se coló en mi mente como una daga fría, cortando el silencio que parecía haberse instalado en la habitación. ¿Juzgarlo? La palabra resonó en mí, no solo como una pregunta, sino como una provocación. En ese instante, sentí una mezcla de compasión y desconcierto. ¿Qué podía decirle?
¿Cómo podía responder a una pregunta que llevaba implícita toda la carga de la moral, la culpa y la desesperación? La tentación de ofrecerle una respuesta sencilla fue fuerte, pero sabía que no sería honesto conmigo mismo ni con su historia. Pensé en lo que significaba para él esa tierra enterrada, esa ocultación, y en cómo, quizás, esa acción era su forma de mantenerse cuerdo en medio de un caos que él mismo había creado. La tierra, que en su momento fue solo un remedio para silenciar la verdad, se había convertido en un símbolo de su lucha interna, de su miedo a enfrentarse a sí mismo. La idea de que esa tierra pudiera algún día abrirse o ser descubierta me producía una sensación de incertidumbre, una especie de reloj que marcaba el tiempo de su remordimiento y su posible redención o condena. En ese momento, la línea entre juicio y comprensión se desdibujó en mi cabeza. ¿Hasta qué punto era mi rol como psicólogo? ¿Era mi deber juzgar o simplemente acompañar en ese proceso de dolor y secreto? La paciencia se convirtió en mi mejor herramienta. No quería apresurar ningún juicio, ni tampoco ofrecer respuestas fáciles. Solo podía escuchar, aceptar esa historia que, aunque estremecedora, era parte de su realidad, de su verdad. La noche en la habitación parecía hacerse más densa, como si el silencio cargado de su confesión impregnara cada rincón del espacio. La sensación de que algo tan profundo y oscuro había sido revelado me obligaba a cuestionarme sobre los límites del alma humana, sobre cuánto podemos soportar y cuánto estamos dispuestos a ocultar. La oscuridad en su relato me recordaba que todos tenemos un pozo sin fondo en nuestro interior, una especie de abismo que solo el tiempo, la paciencia, en ocasiones, el silencio, pueden ayudarnos a entender. Sentí que, en cierta forma, esa tierra enterrada en su patio no solo era un acto de ocultamiento, sino también un espejo de su miedo a enfrentarse a su propia existencia. La idea de que, en algún momento, esa tierra podría abrirse y liberar todo ese peso, me parecía una metáfora perfecta de la posibilidad de liberar los fantasmas que llevamos dentro. Sin embargo, también sabía que esa liberación podía ser solo un espejismo, una ilusión de paz que se desvanecería al primer contacto con la realidad. ¿Podría alguna vez dejar atrás ese secreto? ¿O esa tierra seguiría siendo un recordatorio constante de lo que fue y de lo que pudo haber sido? La respuesta parecía escapar de mis manos. Solo podía ofrecerle mi presencia, mi escucha y la promesa de que, con el tiempo, la verdad, por dura y oscura que fuera, encontraría su camino hacia la luz, más tarde o más temprano. Y en esa misma línea, mi propia reflexión se entrelazó con su historia. La fragilidad del alma humana, la delgada línea entre la moral y la culpa, y la inevitable lucha por mantenernos cuerdo en medio del caos interno. La historia que me contó quedó resonando en mi mente mucho después de que salimos de la consulta, como un eco que no quería apagarse. La pregunta que me lanzó al final, si aún me juzgo o no, quedó flotando en el aire, como una invitación a indagar en mis propios límites y en la delgada línea que separa la empatía del juicio. En ese momento, comprendí que quizás todo no era más que un reflejo de esa tierra enterrada, un espacio donde todos, de alguna forma, buscamos entendernos a nosotros mismos, con miedo, con culpa, pero también con la esperanza de que, algún día, la verdad pueda salir a la luz y liberarnos de nuestras propias sombras. El silencio en la consulta se volvió tan denso que podía oír el latido acelerado de mi propio corazón. La confesión de mi paciente resonó en mis pensamientos como una bomba que explotaba en medio de esa pequeña oficina, dejando a su alrededor un rastro de preguntas sin respuesta y un miedo latente que parecía extenderse más allá de las paredes. Él, con una calma inquietante, me miró y soltó aquellas palabras, como si las hubiera estado guardando en un rincón oscuro de su alma durante años, esperando el momento preciso para soltarlas. Me quedé en silencio, sintiendo como cada fibra de mi ser se tensaba ante la magnitud de su revelación. El cuerpo enterrado en el patio trasero, la tierra removida, las raíces que parecían esconder secretos oscuros, todo en su relato construyó una escena que parecía sacada de una película de terror o de una pesadilla recurrente. La imagen del quintal, con la tierra revuelta y la sombra de ese enorme árbol que parecía querer esconder algo, se volvió vívida en mi mente. La sensación de que algo terrible y sin resolver yacía justo debajo de esa tierra me invadió con una intensidad que me hizo temblar por dentro. No era solo un hecho macabro, sino la evidencia tangible de una lucha interna que él, seguramente, no podía ni quería enfrentar completamente. La duda de si había alguna salida, la incertidumbre de si la verdad alguna vez saldría a la luz,
se entrelazaban en mi mente con un temor que no podía ignorar. ¿Qué clase de dolor puede producirse al esconder un secreto así? ¿Qué peso puede soportar un alma humana antes de romperse por completo? La respuesta parecía tan lejana y, a la vez, tan cerca, como si esa tierra enterrada guardara no solo el cuerpo de su esposa, sino también una parte de su propia existencia, enterrada también en el silencio. Mi propia ansiedad se intensificaba al imaginar que había en ese lugar, qué restos y qué historias ocultaba esa tierra removida. La metáfora de ese patio que ahora parecía un campo de batalla interno, donde el amor, la culpa y la desesperación luchaban por salir a la superficie, me atormentaba. Pensé en la fragilidad del espíritu humano, en cómo una sola decisión, una sola mentira, puede envenenar las raíces de una vida entera. La pregunta que me lanzó, si lo juzgaba o no, quedó suspendida en el aire, como una piedra lanzada a un lago, haciendo que las ondas de mis pensamientos se expandieran. Sentí que esa inquietud no era solo sobre él, sino también sobre mí mismo. Cada uno de nosotros lleva en su interior un cementerio de secretos, de errores, de culpa y de arrepentimiento. La línea que separa la empatía del juicio es tan delgada que a veces, sin darnos cuenta, podemos cruzarla sin volver la vista atrás. A medida que la sesión avanzaba, la imagen del patio con su tierra revuelta y la sombra del árbol se volvió más nítida en mi mente. La sensación de que algo más oscuro y profundo se escondía allí, más allá de lo visible, me invadió con fuerza. ¿Qué secretos, qué heridas no sanadas, estaban enterradas bajo esa tierra? ¿Era posible que ese acto fuera solo una manifestación de un dolor más profundo, de una desesperación que lo había llevado a cometer algo inhumano? La empatía que sentía por él se mezclaba con un miedo visceral por lo que había en ese patio, por lo que esa tierra había visto y guardado en silencio. Me pregunté si alguna vez podría entender completamente su historia, si alguna vez podría perdonar o simplemente aceptar esa parte oscura de su vida. La culpa, el miedo y la tristeza parecían formar un cóctel tóxico que lo había consumido lentamente, y que ahora, en ese instante, estaba a punto de salir a la superficie. La imagen de esa tierra removida, de esa sombra que se escondía debajo, se convirtió en un símbolo de los secretos que todos llevamos en nuestro interior, esperando solo un momento para salir a la luz o ser enterrados para siempre. Pensé en cómo, en algún momento, todos buscamos una especie de redención, una forma de limpiar nuestras heridas o, al menos, de entender su significado. La verdad, por dura y oscura que sea, tiene un poder liberador, aunque en el proceso duela más que cualquier dolor conocido. Su silencio, su miedo, y ese secreto enterrado en el patio, me recordaron que en el fondo, todos somos jardineros de nuestros propios cementerios, y que solo el tiempo y la voluntad pueden decidir qué restos permanecen enterrados y cuáles emergen a la superficie. Cuando el silencio volvió a instalarse en la habitación, sentí que el peso de aquella confesión marcaba un antes y un después en mi trabajo como psicólogo. No solo por la historia en sí, sino por la importancia de aceptar que, a veces, no hay respuestas fáciles, ni soluciones inmediatas. Solo queda acompañar, escuchar y, quizás, aprender a comprender esos secretos que, de alguna forma, todos llevamos en nuestro interior. Porque al final, tal vez, la esperanza reside en la posibilidad de que, algún día, la verdad pueda salir a la luz, liberándonos de nuestras propias sombras y permitiéndonos seguir adelante, con la conciencia de haber enfrentado lo más oscuro de nuestro ser. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. Mi mente intentaba procesar sus palabras, pero cada pensamiento parecía desvanecerse en una bruma de incredulidad y temor. La imagen de aquel acto, tan extremo y brutal, se coló en mi cabeza con una intensidad que me dejó sin aliento. No era solo un crimen, era una confesión que cruzaba los límites de la comprensión humana, y sin embargo, allí estaba, en la sala de terapia, exponiendo su verdad. Me pregunté qué sentimientos lo habían llevado hasta ese punto. ¿Fue el amor, el miedo, la desesperación? ¿O quizás una mezcla de todos ellos, envuelta en una sombra que no quería dejar ir? La forma en que hablaba, con una tranquilidad que contrastaba con la gravedad de sus palabras,
Me hizo entender que quizás ya había condenado su alma mucho antes de esa confesión. La culpa, pensé, debe ser un peso que no se puede cargar sin que deje marcas indelebles. Mientras tanto, mis dedos tocaban discretamente el portarretratos que tenía en la mesa, buscando en su superficie una especie de consuelo o certeza. La imagen de la fotografía, un recuerdo quizás de una vida normal, parecía distante ante lo que había revelado. La vida, me di cuenta, a veces nos lleva por caminos insospechados, y en esos senderos oscuros, pocos están preparados para enfrentarse a su propia verdad. Intenté mantener la compostura, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. La duda de si debía o no juzgarlo, si debía detener la sesión para procesar esa revelación, me acechaba con insistencia. Pero, como psicólogo, sabía que lo más importante en ese momento era escuchar sin prejuicios, sin rechazar esa parte de su historia que, por terrible que fuera, era su realidad. Le pregunté, con voz suave, qué lo había llevado a ese extremo. Y en su respuesta, encontré una mezcla de arrepentimiento y resignación, como si el peso de aquel secreto ya le hubiese roto el alma en pedazos pequeños, que ahora solo quería compartir, quizás para aliviarse un poco, quizás para buscar un sentido en medio del caos. Sentí que la habitación se volvía más fría, y que el silencio entre nosotros adquiría un significado aún más profundo. La confesión, aunque devastadora, parecía haber abierto una puerta que quizás, con el tiempo, podría llevarlo a un proceso de redención o, al menos, a una aceptación dolorosa de su propia historia. Pensé en todos los secretos que guardamos, en las historias que nos negamos a aceptar por miedo, por vergüenza o por simple supervivencia. La verdad, aunque sea oscura, tiene un poder liberador si logramos enfrentarla. Pero también sé que esa liberación puede requerir un costo muy alto, uno que solo el tiempo y la voluntad pueden determinar si estamos dispuestos a pagar. Mi cuerpo reaccionaba involuntariamente a esa tensión palpable en el aire. Mis manos, aunque firmes, temblaban ligeramente mientras sostenía el bolígrafo, buscando una forma de ofrecerle algo de esperanza o al menos de comprensión. La idea de que la verdad pueda salir a la luz, de algún modo, me parecía un acto de valentía y de un dolor que pocos podrían soportar. La noche, con toda su oscuridad, parecía reflejar esa lucha interna que ahora enfrentaba. Sabía que no podía obligarlo a revelar más, ni tampoco juzgarlo por su historia. Solo podía acompañarlo en esa oscuridad, ofrecerle un espacio donde quizás, solo quizás, pudiera encontrar alguna luz al final del túnel. Mientras la sesión terminaba, no podía evitar pensar en lo frágil que es la mente humana, en cómo tantas veces creamos muros alrededor de nuestra verdad para protegernos del mundo o de nosotros mismos. Pero también entendí que, en algún momento, esas murallas deben caer, y que enfrentarse a los propios fantasmas es el primer paso para liberarse. Salí de la consulta con el peso de su secreto aún en mi pecho, consciente de que esa noche había sido una de las más intensas de mi carrera. La historia de aquel hombre me enseñó que, en el fondo, todos somos posibles víctimas y verdugos de nuestros propios secretos. Y que, quizás, la mayor valentía reside en aceptar que, aunque la verdad duela, solo ella puede traernos la paz que tanto anhelamos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. Mi mente se puso en marcha de inmediato, intentando procesar el peso de sus palabras, esa confesión que parecía más una declaración de guerra contra sí mismo que una simple revelación. La tensión en el aire se volvió casi tangible, como si pudiéramos respirar la densidad de su carga emocional. Me pregunté si realmente quería contarme algo así, si buscaba mi presencia un alivio, o si simplemente necesitaba que alguien le escuchara mientras el mundo entero parecía desmoronarse a su alrededor. No podía dejar de pensar en las implicaciones de su confesión, en cómo había llegado a ese punto, en que motivó una decisión tan extrema. La idea de que alguien pudiera hacer algo así, y aún más, que pudiera estar sentado frente a mí, buscaba una especie de justificación que quizás nunca encontraría. La moralidad y la ética se enfrentaban en mi cabeza, luchando por decidir qué era lo correcto en ese momento. ¿Debía juzgarlo? ¿O debía entender su dolor, su desesperación, su locura? Mientras me sumergía en esas reflexiones,
No dejé de observarlo, de buscar en sus ojos una señal, una mentira, una verdad disfrazada. La escena en mi mente se tornaba cada vez más vívida y perturbadora. La tierra removida, el cuerpo oculto, el silencio que lo envolvía todo. Sentí que, en cierto modo, aquel acto extremo reflejaba una fractura profunda, quizás una tragedia, quizás un crimen de desesperación. Pero también pensé en la soledad que debe haber sentido, en la desesperación que lo llevó a esa acción. ¿Podría alguna empatía coexistir con ese horror? Intenté mantener una postura neutral, aunque por dentro me sentía fragmentada. La línea entre la comprensión y la condena parecía difuminarse en ese momento. La noche en mi mente se volvió más oscura, más densa, como si el peso de la verdad me aplastara lentamente. ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Hasta qué punto puede uno justificar sus acciones cuando la mente se rompe? ¿Es posible alguna redención para alguien que ha cometido un acto tan extremo? Mi corazón se apretaba con cada segundo de silencio, con cada mirada que cruzamos en esa sala. La pregunta que me lanzó, casi en susurros, quedó flotando en el aire. ¿Me juzgas? La expresión en su rostro, la espera en sus ojos, me hizo sentir la magnitud de su desesperación, de su miedo a ser simplemente un monstruo, o quizás, un hombre roto que había llegado al límite. La tentación de responder, de ofrecerle alguna salida, de decirle que todo estaría bien, fue grande. Pero sabía que no podía mentirle, ni esconder la realidad de lo que había confesado. Pensé en la moralidad que me rige, en los límites que me impongo como profesional y como ser humano. ¿Debo defender su humanidad, a costa de aceptar su crimen? ¿O debo condenarlo, proteger la justicia, aunque eso signifique separarme emocionalmente de su historia? La tensión entre la empatía y el deber me desgarraba por dentro, pero también me recordaba que mi trabajo es escuchar, entender, acompañar sin juzgar. Sin embargo, en ese momento, me preguntaba si alguna vez esa línea se vuelve demasiado delgada, si la empatía no termina por convertirse en complicidad. Mientras cerraba la sesión, no pude evitar sentirme inquieta. La noche parecía seguirme, y la historia de aquel hombre se quedó resonando en mi mente, como un espejo de las sombras que todos llevamos dentro. La confusión entre lo correcto y lo incorrecto, entre la compasión y el rechazo, me acompañó en el camino de regreso a casa. Sabía que esa noche, más que nunca, la verdad y la moralidad estaban en juego, en un juego silencioso y peligroso donde la empatía podía ser tanto una virtud como una trampa mortal. En mi interior, una sola cosa quedó clara. La mente humana es un territorio inexplorado y peligroso, y a veces, la línea que separa la cordura de la locura es más delgada de lo que quisiéramos admitir. La historia de aquel hombre me enseñó que la realidad puede ser mucho más compleja y oscura de lo que aparenta, y que, quizás, la mayor valentía radica en aceptar el peso de esa verdad, aunque nos consuma por dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. Mi mente se quedó atrapada en un torbellino de pensamientos. La forma en que sus palabras escaparon de sus labios, como si la confesión hubiera sido una liberación inesperada, me hizo cuestionar la línea difusa entre la justicia y la compasión. ¿Debía reaccionar con horror, condenarlo inmediatamente y llamar a las autoridades? ¿O debía escuchar más, tratar de entender qué lo llevó a ese extremo, qué sombras lo acecharon para llegar a ese punto? La ética profesional me exigía mantener cierta distancia, pero mi humanidad clamaba por empatía, por entender el peso de esa revelación. Mis manos temblaban ligeramente al sostener la mirada de aquel hombre, cuya expresión era casi un reflejo de su propia tormenta interna. La tensión en la habitación era tan densa que podía cortarse con un cuchillo invisible. Yo, que siempre había intentado mantener un pie firme en la balanza entre la objetividad y la sensibilidad, sentí como esa balanza comenzaba a inclinarse peligrosamente hacia un lado. No era solo un caso más. Era una historia que se colaba en cada fibra de mi ser, poniéndome a prueba. El silencio se hizo más profundo, casi una presencia tangible en el espacio reducido. La habitación parecía ampliar su sombra, envolviéndonos en un manto de incertidumbre. En mi interior, sabía que no podía permitir que esa confesión pasara desapercibida, que debía actuar. ¿Pero cómo?
¿Qué decir en ese momento? La moralidad, siempre tan definida en teoría, se volvía difusa ante esa realidad, ante esa confesión que lo cambió todo y que, en cierto modo, también me transformaba a mí. Pensé en las historias que había leído, en las películas que mostraban a personajes enfrentando verdades incómodas y que, en su lucha por justicia, a veces se perdían en la oscuridad. Sentí que esa noche, más que cualquier otra, debía decidir qué camino seguir. La ética profesional me llamaba a denunciar, a hacer lo correcto por encima de todo. Pero mi corazón, ese órgano que muchas veces parece tener su propia lógica, me urgía a comprender, a escuchar sin juzgar, a aceptar que quizás esa historia necesitaba otro tipo de respuesta. Intenté mantener una actitud calmada, pero en mi interior una tormenta de emociones luchaba por salir. La duda de si era un monstruo o una víctima más de circunstancias crueles me atravesaba con fuerza. Reflexioné en lo que significaba ese acto, en la profundidad de su desesperación, en las heridas invisibles que quizás lo llevaron a ese extremo. Podría, en medio de esa confesión, encontrar un rayo de humanidad, un atisbo de redención. El paciente, con la voz baja y entrecortada, preguntó si yo lo juzgaba. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una flecha clavada en mi conciencia. En ese momento, comprendí que no era solo una cuestión de moralidad, sino de aceptar la complejidad del alma humana. La línea entre el bien y el mal, entre la culpa y la inocencia, se había difuminado ante mis propios ojos. Mi respuesta interna fue un torrente de pensamientos contradictorios. Sabía que debía actuar, que la justicia era un deber ineludible, pero también que esa acción no podía ser únicamente impulsada por el rechazo o el miedo. La empatía me pedía que escuchara más, que entendiera el peso de su alma atormentada y la vorágine de remordimientos que seguramente lo consumía. A medida que la noche avanzaba, me sentí como un espectador de un drama humano que desafía toda lógica. La realidad que se desplegaba ante mí era mucho más compleja y oscura de lo que jamás había imaginado. La confesión, esa palabra que parecía sencilla, contenía en sí misma un universo de dolor, de culpa y de desesperanza. Sabía que, si actuaba solo con la mente, sería incapaz de comprender esa historia en su totalidad. La verdadera valentía residía en aceptar la verdad, por más difícil que fuera. La historia de aquel hombre me estaba enseñando que la realidad es un laberinto de sombras, donde no siempre hay respuestas fáciles ni soluciones sencillas. A veces, la mayor valentía consiste en aceptar la propia oscuridad, en reconocer que todos llevamos en nuestro interior profundidades que preferiríamos no conocer. Al apagar la luz esa noche, sentí que esa confesión se había quedado conmigo, como un peso invisible que no podía soltar. La línea entre la moralidad y la compasión se había difuminado aún más, y en mi corazón quedó una pregunta que quizás nunca tendría respuesta. ¿Qué hago con la verdad que me fue revelada? Solo sé que, en ese momento, la única opción era mantenerme firme en mi humanidad, sin perder la sensibilidad que me hace ser quien soy. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el paciente susurró, con una mezcla de calma y culpa, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La penumbra de la habitación parecía reflejar su silencio, mientras sus ojos buscaban en los míos una respuesta que no podía darle. En ese instante, comprendí que no solo enfrentaba un secreto oscuro, sino también una lucha interna que amenazaba con devorar su alma. Mi mente intentaba procesar esa revelación, esa confesión que parecía salir de las profundidades de un pozo sin fondo. La habitación quedó sumida en un silencio pesado, solo interrumpido por el leve susurro de su respiración, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darle espacio a ese momento de verdad. La tensión era palpable, y en mi interior se agolpaban pensamientos contradictorios. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debe seguir siendo un secreto entre nosotros? ¿O hay algo que debo revelar, aun sabiendo que eso podría destrozarlo, quizás, salvarlo de sí mismo? Mi primer impulso fue el de condenar, de levantar la voz y exigirle que se entregara por completo, que enfrentara la monstruosidad que había confesado. Pero en ese instante, algo en su mirada me detuvo. No pude evitar notar la carga de culpa que llevaba, esa carga que lo estaba consumiendo lentamente, como un fuego que devora sus entrañas. Sentí que, más allá de lo que había hecho, lo que más necesitaba era una mano que le ofreciera alguna forma de redención, una oportunidad para enfrentarse a su oscuridad sin ser juzgado de antemano. Me pregunté si quizás, en ese momento, la única forma de ayudarlo era escucharlo sin prejuicios, sin un juicio que cerrara puertas.
La historia que me contó, esa historia que contenía lo impensable, era también un grito de desesperación, una súplica silenciosa por ser comprendido, por un perdón que quizás él mismo no podía otorgarse. La idea de que un ser humano pudiera cometer una acción tan extrema me estremecía. Y sin embargo, sabía que en esa misma acción había un legado de dolor, de amor, y de un deseo desesperado de mantener vivo algo que quizás creía que aún no ataba a ella. Mientras permanecía en silencio, mi mente buscaba un equilibrio entre la ética, la empatía y la responsabilidad. ¿Debía decirle algo? ¿Debía ofrecerle alguna forma de redención o simplemente dejar que se hundiera en su propia culpa? Sentí que si le condenaba, le cerraba toda posibilidad de redención, pero si lo aceptaba sin juicios, quizás podía ofrecerle un espacio para la reflexión, para entender su propia historia, con suerte, encontrar un camino hacia la aceptación. El tiempo parecía dilatarse, y en ese instante, en que el silencio se convertía en un peso insoportable, recordé que mi labor como psicólogo no era juzgar, sino acompañar. Acompañar a alguien en su oscuridad, sin convertir esa oscuridad en un enemigo, sino en un espejo que le permitiera enfrentarse a sus propias sombras. Sabía que no era mi papel condenar, sino escuchar, entender, aceptar la complejidad de su alma, por más rota o perturbadora que fuera. Al final, solo levanté la vista y miré sus ojos, esos ojos que buscaban en los míos una respuesta que no estaba en mi poder dar. En un acto de silencio compartido, le ofrecí mi presencia, mi paciencia, y la promesa de que, en ese espacio, podía ser quien era, con todos sus secretos, con toda su culpa. Porque, en el fondo, entendía que la verdadera compasión implica aceptar la oscuridad, sin intentar reducirla a una simple historia de bien y mal. Y así, en esa noche intensa, supe que mi trabajo no sería solo entender su acción, sino también ayudarle a entenderse a sí mismo. La verdad, por más terrible que fuera, no podía ser mi juez, sino un espejo que nos mostrara lo que todos llevamos dentro. Una mezcla de luz y sombra, de amor y horror, de humanidad en su forma más cruda. El silencio se hizo aún más denso cuando me confesó, con una serenidad que contrastaba con la gravedad de sus palabras, que había enterrado el cuerpo de su esposa en el patio trasero. La forma en que lo dijo, como si fuera algo trivial, como si hubiese puesto la última pieza en un rompecabezas que solo él entendía, me dejó un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo una confesión, era una revelación que sacudía los cimientos de mi entendimiento, y en ese momento, supe que mi trabajo iba mucho más allá de escuchar palabras. Me miró con una mezcla de expectativa y miedo, como si buscara en mis ojos una aprobación o una condena que no podía ofrecerle. La sala parecía reducirse a ese instante, a esa verdad que pendía en el aire, pesada y silenciosa. Pese al impulso inicial de reaccionar, respiré profundo y recordé que mi papel era acompañar, no juzgar. La clave era entender que le había llevado a ese extremo, que secretos escondía en su interior, que heridas no sanadas lo habían llevado a una acción tan desesperada. Pensé en su historia, en las grietas que seguramente había en su pasado. Quizás había una infancia marcada por el abandono o la violencia, tal vez una pérdida terrible que no había podido procesar, o una culpa que se había convertido en su sombra. La mente humana es un laberinto complicado, y a veces, solo necesitamos un guía que nos ayude a trazar caminos entre sus propios laberintos oscuros. No podía permitirme emitir juicios, porque sabía que en esa oscuridad en la que se encontraba, quizás solo buscaba una forma de redención, una oportunidad de entenderse a sí mismo. Me pregunté si esa confesión era solo una fachada, un intento de liberar alguna carga o si, en realidad, había un patrón que conectaba su historia con el acto de enterrar a su esposa. ¿Era simplemente un acto de locura, una acción impulsiva, o había algo más profundo, algo que anidaba en su interior? Quizás un secreto que había mantenido oculto durante años y que ahora, de alguna forma, había explotado. La línea entre la cordura y la locura es a menudo delgada, y en ese momento, sentí que él había cruzado esa frontera en un acto desesperado de supervivencia. Mi mente se movía rápidamente, intentando encontrar una conexión, alguna pista que pudiera dar sentido a aquella revelación. ¿Había alguna razón específica por la que eligió ese lugar, esa forma de deshacerse de su esposa? ¿Había un motivo simbólico, un resentimiento oculto, o simplemente el reflejo de una mente fragmentada? Cada pregunta parecía abrir más puertas cerradas, más enigmas sin resolver. Pero, en medio de esa incertidumbre,
También comprendí que no era mi función resolver ese misterio, sino acompañar en el proceso de confrontar esa realidad. La habitación quedó en silencio, pero en mi interior resonaba un torbellino de pensamientos y emociones. La escena se quedó grabada en mi memoria, no solo por la confesión en sí, sino por la carga emocional que llevaba consigo. La culpa, el miedo, la desesperación y la posible locura se entrelazaban en un complejo tejido que solo podía entenderse desde la empatía, desde la paciencia y desde la aceptación de que la mente humana puede ser tanto un refugio como una prisión. Miré sus manos temblorosas, sus ojos buscando en los míos una señal de que no lo condenaba, que no lo rechazaría por su oscuro secreto. Sabía que esa noche, más que hablar de un crimen, estábamos explorando un territorio mucho más profundo. El alma herida de un ser humano que, en su desesperación, había llegado a un límite invisible. La verdadera tarea no era juzgar, sino ofrecer un espacio donde pudiera enfrentar sus propios fantasmas, donde pudiera, quizás, comenzar a entender el porqué de sus acciones, con suerte, encontrar alguna forma de paz interior. Al final, solo asentí lentamente y le ofrecí mi presencia, consciente de que en ese silencio compartido residía una forma de aceptación. Porque, en realidad, entender a alguien no significa justificar sus hechos, sino acompañar su camino hacia la comprensión de sí mismo, por más oscuro o retorcido que sea. La mente humana es un laberinto, y en ese momento, comprendí que mi labor era ser su guía en esa travesía, sin perder de vista que, en el fondo, todos llevamos un poco de luz y sombra en nuestro interior, luchando por coexistir en un equilibrio precario y frágil. Sentí que mi respiración se aceleraba sin que pudiera controlarlo. La habitación quedó sumida en un silencio denso, casi palpable, que parecía pesar sobre nosotros como una losa invisible. La confesión de mi paciente resonaba en mi cabeza como un eco que no quería irse, una verdad que, en su sencillez, desafiaba toda lógica, toda moral, toda comprensión. Yo era consciente de la gravedad de sus palabras, pero también de la responsabilidad que implicaba escuchar aquella revelación sin juzgar, sin condenar. Solo podía ofrecerle mi presencia, mi atención plena, y aguardar que en ese espacio, en ese momento, pudiera encontrar una chispa de luz en medio de su oscuridad. Me preguntó, con una voz temblorosa, si lo juzgaba. La pregunta cortó el aire, como un filo afilado que dejaba una herida abierta en mi interior. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía sentir? La ética que había cultivado como psicólogo me dictaba mantener la neutralidad, ofrecer apoyo sin prejuicios, pero en ese instante sentí que cualquier teoría se desvanecía ante la crudeza de su acto y el peso de su culpa. Era como si un velo gris cubriera mis pensamientos, y por un momento, solo por un instante, me enfrenté a la tentación de condenarlo, de apartarlo, de rechazar esa parte oscura del que no podía comprender. A medida que el silencio se prolongaba, mis manos descansaron sobre mis rodillas, temblando ligeramente. En ese momento, entendí que la verdadera tarea no era juzgar ni condenar, sino acompañar, entender, ofrecer un espacio donde pudiera reconocer su dolor sin sentirse completamente perdido. La culpa que llevaba no era solo por el acto, sino por el peso que le imponía en su alma, un peso que solo podría aliviarse si lograba confrontarlo, si lograba decirlo en voz alta, si lograba que alguien, aunque solo fuera un extraño en esa sala, escuchara su verdad sin adornos ni excusas. Pensé en la fragilidad de la mente humana, en cómo algunas heridas solo sanan con el tiempo y otras se vuelven más profundas si se les tapa con mentiras o silencios incómodos. La suya era una herida abierta, una que no podía cerrarse con palabras vacías, sino con una comprensión genuina, con un proceso largo y difícil. La ética profesional me recordaba que no podía traicionar esa confianza, que debía mantener la neutralidad y la confidencialidad, pero también que, en ese momento, mi papel era simplemente estar allí, sin juicios, sin prejuicios, ofreciendo una presencia que quizás, solo quizás, pudiera ser un primer paso hacia alguna forma de redención. El peso de ese secreto quedó impregnado en el aire, en mis pensamientos, en mis sueños futuros. La vida de un psicólogo no es solo analizar síntomas o entender conflictos, sino también ser testigo de la vulnerabilidad más profunda del ser humano. Y en esa vulnerabilidad, en esa desnudez emocional, también hay una chispa de esperanza, una posibilidad de transformación. Solo que, en mi interior, sabía que aquella noche, ese secreto que había emergido de lo más oscuro, marcaría de manera indeleble mi camino profesional y personal. Mientras me quedaba en silencio,
Sentí que la distancia entre lo correcto y lo imposible se había acortado. La ética me exigía mantener la objetividad, pero mi corazón latía con fuerza, consciente de que en ese instante estaba viviendo una de esas experiencias que cambian para siempre la percepción que uno tiene de la justicia, del bien y del mal. Porque, en última instancia, todos llevamos en nuestro interior un pequeño rincón oscuro, una sombra que puede ser tan terrible como esa que ahora conocía, pero que también puede convertirse en la chispa que nos impulse a buscar la redención, si tan solo nos atrevemos a enfrentarnos a ella.